El tema de hoy se llama, ¿sí? Derivando con las fórmulas de derivación. Bien, te quiero comentar que en una clase pasada, no sé si recuerdes, ¿sí? Dejé que estas formulitas, ¿sí? Las imprimieran y las pegaran en su cuaderno para para tenerlas listas y poderlas consultar en cualquier momento, ¿sí? Nosotros en la clase anterior deducimos las 5 primeras fórmulas y la 9 son las con las que empezamos. Pero a partir de esta clase nosotros vamos prácticamente a usar el resto, ¿sí? El resto de las fórmulas. Y ya no las vamos a deducir, pero lo más importante es que las vamos a usar. Ahora ya no me las vamos a usar. Todas estas fórmulas vienen de la definición gráfica de la derivada, que no es otra cosa más que el método de los 4 pasos, el método de derivación de los 4 pasos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con derivando con las fórmulas de derivación. Pero antes de ello vamos a ver algo que se llama regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Sí? ¿En qué consiste la regla de la cadena? Consiste en derivar la función, veamos, esto que dice acá es derivada de la función con respecto a x. Esto va a ser igual a una doble derivada, a la derivada de la función con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Ojo, ahora quiere decir que a partir de esta clase vamos a trabajar con una derivada externa y una derivada interna. Quiere decir que entonces todo problema lo vamos a dividir en 2 partes. Una partecita interna y una partecita externa. Se llama derivada externa y derivada interna, y que se están multiplicando. Bueno, entonces nos vamos al formulario y ahora en el formulario vamos a identificar qué reglas son de la regla de la cadena. Bueno, todas las fórmulas que son de la regla de la cadena son las que ahora tienen U. Si tú te das cuenta, en las anteriores, en lugar de U había X. Veamos, ahí están, X. Pero a partir de las 6, sí, vamos a aplicar la regla de la cadena. A partir de las 6. A partir de las 6 ya hay U. Observa que ya hay U. O V, ¿sí? Entonces, U o V significa que vamos a utilizar la regla de la cadena, ¿sí? U o V, en lugar de X ahora hay U o V, ¿sí? Quiere decir entonces que vamos a utilizar la regla de la cadena. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la primera. Veamos. La primera sería esta, que es la 6, ¿sí? Me la voy a llevar para mi área de trabajo y ahí voy a copiarla. Bien, a ver, vamos a trabajar con esta reglita. Veamos. Entonces, un ejemplo de función que tenga que ver con esta fórmula. Y esta fórmula, vean, la función es u sobre c. U sobre c. ¿Sí? Veamos aquí, lo que está entre paréntesis es la forma de la función. Bueno, vamos a ver quién quiere entrar. Muy bien.
Entonces, lo que está dentro del paréntesis se llama u sobre c, ¿sí? Entonces, esa es la forma de la función, donde u ya no va a ser x, va a ser algo más que x. Por ejemplo, este sería el ejemplo. Si nos pidieran derivar y igual a 3x al cuadrado menos 2x más 1 sobre 8. Veamos. Entonces quiere decir que u sería esto. Esto sería u. Y esto sería c. Ah, perfecto. Ok. ¿Cómo se va a derivar fórmulas de esta naturaleza? Se van a derivar usando esta reglita. Cuando tengamos una fórmula como esta, se va a utilizar esta regla. Por lo tanto, diríamos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a, y tengo que identificar quién es u y quién es c, ya las identifiqué. Entonces, hago por separado, acá hago mi igualdad, u es igual a 3x al cuadrado menos 21 más 1, y la derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada de 3x al cuadrado menos 2x más 1, y con respecto a x, si derivo esto, tengo una derivada que la voy a distribuir entre tres derivadas. La derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada de 3x al cuadrado con respecto a x menos la derivada de 2x con respecto a x más la derivada de 1 con respecto a x. Y si yo ahora sí termino la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 3 por 2, 6, x menos 2, porque la derivada de 2x es 2, es la constante, y la derivada de 1 es 0. Ya tengo que ir memorizando estas. Estas ya las estuve trabajando, ya me voy a ir un poquito más rápido para que podamos avanzarle, ¿sí? Entonces, ya tengo la derivada de u con respecto a x. Ahora voy a aplicar la regla, ¿sí? Veamos, aquí está la regla. Y dice que esta derivada va a ser igual a u, ¿sí? Perdón, va a ser igual a 1 sobre c. Vamos a poner aquí la raya. 1 sobre c. C es 8, veamos. Entonces, ¿por quién? Por la derivada de u. ¿Pero cuánto vale la derivada de u? Vale 6x menos 2, entonces por 6x menos 2. Pero cualquier cantidad multiplicada por 1, pues nos da la misma cantidad, así que pues ya voy a quitar esto y simplemente mi resultado sería este. Ahí está un ejemplo ahí está un ejemplo de la aplicación de la regla de la cadena. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en qué consiste la regla de la cadena ya un poquito más en forma. Vamos a continuar con otro ejercicio. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra fórmula. Vámonos con la 7. 7. Vamos a llevárnosla a nuestro cuaderno. Fórmula 7. Vamos a verla. Aquí está. Aquí la vamos a poner para que veamos. Quiero que observen que la función, que es lo que está dentro de los paréntesis, es c sobre u. ¿Sí? Entonces quiere decir que yo tengo una función, lo voy a poner en negro, una función que sería, por ejemplo, vamos a poner 10 sobre 3x menos 2, por ejemplo. Vamos a pensar que sería una función con estas características. Veamos, este 10 es c, y esto que está aquí abajito es u. Entonces, pues como me van a pedir la derivada de u, entonces voy a poner u es igual a 3
3x menos 2. La derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada de 3x, que es 3, y la derivada de menos 2, que es 0. Pero lo voy a hacer con pasitos para que se pueda ver bien todo el proceso, ¿sí? La derivada de 3x menos 2 con respecto a x, y la derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada de 3x con respecto a x menos la derivada de 2 con respecto a x. Y entonces tenemos que la derivada de u con respecto a x va a ser igual, veamos, la derivada de 3x es 3 y la derivada de 2 es 0. Entonces me da 3. Bueno, ahora sí voy a aplicar mi regla. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces y sería igual a la derivada de y con respecto a x sería igual a aplicar esta regla. Veamos, dice que es menos. Aquí está este símbolo, ¿sí? Aquí va a salir el resultado del igual hacia adelante. Dice que va a haber una división. Arriba va a estar c, que es 10. Vamos, es 10. Y abajo va a estar u al cuadrado. ¿Pero cuánto vale u al cuadrado? Vale 3x menos 2 al cuadrado. Y por otro lado, todo esto va a estar multiplicando aquí en la derivada de u con respecto a x, o sea, a 3. Entonces, multiplicar es arriba, o en medio, como sea. Entonces tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a menos 30 sobre paréntesis 3x menos 2 al cuadrado. Y este sería el resultado. Entonces, ¿estoy aplicando qué? Estoy aplicando la regla. ¿Sí? Estoy explicando cuáles funciones corresponden a este tipo de función que está aquí adentro, ¿sí? De la regla 7, y estoy explicando cómo se deriva. Ok. Vámonos con otra regla. Vamos a ver. Vámonos con la regla 8. La regla 8 sería casi igualito, ¿eh? Casi igual, casi igual. Nos vamos a ir muy rápido, ¿sí? Me la voy a llevar para allá. Regla 8. Ahí está en mi cuaderno ya. Aquí voy a ponerle. ¿Sí? Voy a trabajar con azul para diferenciarlo del ejercicio anterior. Si nos damos cuenta, ahora es una multiplicación de una constante por una variable, o sea, un polinomio. U o V son polinomios, ustedes se dieron cuenta. Entonces, por ejemplo, si me pidieran derivar la función y igual a 20 por 3x al cuadrado menos 8x, ¿sí? Entonces, yo me doy cuenta que esta es la constante y esto que está aquí es V. Por lo tanto, para derivarlo yo tendría que, entonces yo digo V menos 8x, pues la derivada de V con respecto a x va a ser igual a, para los pasos, voy a ir de esto, es 6x menos, y la derivada de esto es 8. Perfecto, ya tengo la derivada de V con respecto a x, ahora sí voy a aplicar la regla, ¿sí? Si nos damos cuenta, voy a aplicar en este momento la regla. Cuando yo digo voy a aplicar la regla, es derivada de y con respecto a x es igual, y me dice que ponga yo la constante es 20, ¿sí? Multiplicada por la derivada de v, pero la derivada de v es 6x menos 8. Aquí se puede ver que la derivada de v es esto. Entonces, lo más que puedo hacer es hacer las multiplicaciones respectivas. Esto 20 por 6x sería 120x menos 8 por 0 es
0, 8 por 2, 16. Y bueno, este sería mi resultado. Estoy derivando ahora funciones que más que nada tienen que ver con la regla de la cadena. Pero ahorita la vamos a ver la regla de la cadena a toda su función, ¿sí? Con el siguiente ejercicio, ¿sí? Bueno, a continuar con otra regla más. Nos vamos con la 10 y ahí es donde me interesa que en las clases anteriores. Ahora voy con la regla 10. Me la voy a llevar a mi cuaderno. 10. La regla 10. ¿Sí? Para ver. Ahora quiero que observen lo que está dentro de los paréntesis, pero es una potencia de un polinomio. ¿Sí? Porque U es un polinomio, casi siempre es un polinomio, o es algo más que X. Ah, bueno, entonces, quiero derivar Y igual, vamos a pensar, 3x menos 8 elevado a la n. Vamos a pensar que n vale 8. ¿Por qué no se conjunta con este 8? Vamos a ponerle otro. 5. ¿Sí? Bueno, ojo. Veamos que esto que está aquí, esto es U. Y esto de U. Entonces vamos a ver, a decir que U es X menos 8. Y la derivada de U con respecto a X es igual a la derivada de esto menos la derivada de esto. La derivada de 3X va a ser 3 y la derivada de menos 8 va a ser 0. Entonces, esta es la derivada. Ahora sí voy a aplicar la regla. Derivada de Y con respecto a X va a ser igual, ¿sí? Y observen ustedes que, que yo puedo decir que eso va a ser igual a la derivada de 3x a la menos 8, ¿sí? Elevada a la n con respecto a x, pero n vale 5, elevada a la 5. Así es, ahí se ve. Y se ve claramente que es una potencia, ¿sí? Es una potencia y que su derivada es esta. Entonces, yo voy a poner de acuerdo a como dice su resultado. Dice que ponga el valor de n. ¿Cuánto vale el valor de n? N vale 5. Vamos a ver, 5 por es ponerle paréntesis, por u. ¿Pero cuánto vale u? U vale 3x menos 8, ¿sí? Esto es lo que vale u. Elevado a la n menos 1, pero n vale 5, menos 1 es 4. ¿Por la derivada de quién? Por la derivada de u. Pero derivada de u vale 3. Entonces, me doy cuenta que la derivada de y con respecto a x es igual a, puedo multiplicar este 3 por este 5 y me da 15 por 3x menos 8 elevado a la 4. Y he logrado hacer mi derivada. Bueno, pero me interesaría mucho que ustedes ahora comprendan qué significa esto. Voy a poner con rojo, ¿sí? Una rayita aquí. Esto que está aquí es la derivada externa. Esta es derivada de y con respecto a x. Y esto que está acá, estoy poniendo una rayita azul, es la derivada de u con respecto a x. Bien,
Órale, entonces la multiplicación de dos derivadas. ¿Dónde están esas dos derivadas? Lo voy a poner aquí, de rojito. ¿Sí? Y esta es la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Y esto que está acá, este 3, ¿sí? Todo esto, desde luego hasta, desde 5 hasta el exponente 4 es la derivada externa. Y esto que está aquí es la derivada de u con perdón, pero esto es de azul para que veamos lo que estamos diciendo. Ahí está. Ahí se ve claramente. Es más, lo voy a borrar para ponerlo bien clarito. Derivada de u con respecto a x. Ahí está. Y esto que estoy aplicando entonces es la regla del... Quiere decir que todas donde aparezca u, ahora voy a aplicar la regla de la cadena, que son dos derivadas juntas. Aquí una, dos. Esta se llama derivada interna, ¿sí? Y esta se llama derivada externa. Es lo que expliqué al inicio, ¿sí? Bueno, continúo. Vamos a ver la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es la 11. Me la voy a llevar a mi cuaderno. La 11. Y bueno, aquí tengo la 11. Quiero que observen ustedes que en la regla 11 hay una multiplicación de dos polinomios. O, dicho de otra manera, la multiplicación de dos funciones. Este es uno y este es otro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se vería una función donde se estén multiplicando, donde queremos la derivada de dos funciones que se estén multiplicando? Pues veríamos aquí, por ejemplo, derivar la siguiente función, y igual a 3x menos 2 por 5x más 4. Veamos. ¿Cuándo voy a utilizar esta regla? Cuando tengamos algo como esto, donde un polinomio está multiplicando otro polinomio y me pidan que derive esa función. Perfecto. ¿Qué voy a necesitar? Aquí se ve. Voy a necesitar la derivada de v y voy a necesitar la derivada de u. Bueno, entonces necesito identificar quién es u y quién es v. Veamos, entonces, esto que está aquí, esto es u. Y esto que está acá es v. Bueno, y como me piden las derivadas, entonces voy a derivar a u. U es igual, primero voy a decir que u vale 3x menos 2, y por lo tanto la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 3, porque la derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 2 es 0. Y por otro lado voy a poner a v. v es igual a 5x más 4, donde la derivada de v con respecto a x va a ser igual a 5, porque la derivada de 5x es 5 y la derivada de 4 es 0. Ya tengo, ya tengo las cuatro cosas que voy a utilizar para esta fórmula. Este es u, esta es la derivada de u, ¿sí? Este es v y esta es la derivada de v. Ahora sí ya puedo derivar. Entonces me voy a venir acá. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a, y veamos, quiere decir que yo voy a empezar a leer el resultado desde aquí. Me dice que primero ponga el valor de u. U vale esto. Bueno, lo voy a poner, lo que me pide. 3x menos 2. Y que lo multiplique por la derivada de v. La derivada de v vale 5, entonces por 5. Y luego dice un más, vean, aquí está un más, este signo más. Bueno, más.
¿sí? Y dice que ponga el valor de v. ¿Cuánto vale v? V vale 5x más 4. Y que lo multiplique, por eso puse los paréntesis, por la derivada de u, pero la derivada de u vale 3. Entonces, ahí está el 3. Pues ya lo único que me resta es hacer las operaciones, ¿sí? Y me quedaría que derivada de y con respecto a x va a ser igual. Yo puedo multiplicar este 5 por este binomio y me da 15x más por más, me da más, 5 por 3, 15, x, menos 5 por menos 2 me da 10, y luego acá más 3 por 5, 15, ¿sí? Más por más da más por más da más, 3 por 4, 12, 15, x, perdón, me falta una x. Entonces, por último, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 15x más 15x me da 30x. Menos 10 más 12 me da más 2. Y este sería el resultado. Perfecto. Bueno, vámonos con la siguiente fórmula. Vamos a ver, la siguiente fórmula sería, estábamos en la 11, sería la 12. Voy a llevármela a mi cuaderno. Vamos a ver. Y bueno, entonces, voy a ponerlo acá. Quiero que observen la fórmula que voy a utilizar y cómo voy a identificar a funciones que se deriven con esta fórmula. Vean, ¿alcanzan a ver lo que hay aquí adentro de este paréntesis? Hay una división. Ah, perfecto. Entonces, funciones que voy a derivar con esa fórmula van a ser las que tengan esta forma. Voy a derivar y igual a 3x, bueno, vamos a cambiarle. Menos 5x más 2 sobre 4x menos 1. Ahí se ve. Si se dan cuenta que aquí hay una división, acá dentro hay una división. Entonces, las que yo voy a derivar con esta fórmula son las que sean divisiones de funciones. Esta es una función y esta es otra función. Vamos a ver, para que lo entendamos, necesito identificar quién es su b y quién es u. Pues esto que está aquí arriba, siempre lo que está arriba sería u, y lo que está aquí abajo sería v. Entonces, como me van a pedir el valor de u y el valor de v y sus respectivas derivadas, entonces voy a poner que u va a ser igual a menos 5x más 2. Y la derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada de menos 5x, me da menos 5. Y la derivada de más 2 es 0. Entonces, ahí está la derivada. Voy a poner el valor de v. v es igual a 4x menos 1. La derivada de v con respecto a x es igual a 4, porque la derivada de 4x es 4 y la derivada de menos 1 es 0. Y perfecto, ya tengo todo lo que necesito. Para que no nos confundamos en este momento, esto lo voy a poner de otro color. Lo importante del asunto es que ya tengo las derivadas internas, ahora voy por la derivada, ¿sí? ¿Qué me dice la derivada externa? ¿Sí? Aquí se alcanza a ver. Dice que debo de poner el valor, voy a leer después del igual. Dice que primero tengo que poner el valor de v y después multiplicarlo por la derivada de u con respecto a x. Entonces, vamos. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a v. ¿Cuánto vale u? V vale 4x menos 1. 4x menos 1
porque está multiplicando, y vean aquí se ve claramente que está multiplicando por la derivada de u, pero la derivada de u vale menos 5. Entonces, esto significa por el sí, por menos 5. Y después viene un menos, veamos, en la fórmula dice que viene un menos, ponemos el menos y dice que ponga el valor de u. ¿Cuánto vale el valor de u? El valor de u vale menos 5x más 2, y que está multiplicado por quién, por la derivada de v con respecto a x, que es 4. Entonces, pongo el 4. Y todo esto está dividido, veamos, está dividido entre v al cuadrado. Pero v vale 4x menos 1 y está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque v vale lo que está dentro y está elevado al cuadrado. Entonces, ya tengo prácticamente aplicada mi regla. Esta es la regla y ya la apliqué acá. Ahora, a lo que voy es hacer las operaciones que están indicadas ahí. ¿Qué operaciones están indicadas? Esta multiplicación que está arriba, esta multiplicación que está arriba. Bueno, entonces, derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos por más, da menos, 5 por 4x me da 20x, menos por menos me da más, 5 por 1, 5, y ahora voy con este. Este signo menos es este que está aquí. Primero voy a multiplicar, y voy a poner acá entre paréntesis, voy a multiplicar este. 4 por menos 5x, menos, digo más por menos, da menos, 4 por 5x me da 20x, más por más me da más, 4 por 2, 8, ¿sí? Y bueno, todo esto está dividido entre 4x menos 1 elevado al cuadrado. Todavía tengo otra operación que es multiplicar este signo por todos los que están acá adentro. Bueno, entonces vamos a ver que derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 20x más 5, y menos por menos da más 20x, y menos por más da menos 8, y todo esto va a estar dividido entre 4x menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, voy a reducir términos semejantes, veamos. Vemos que este 20x con este más 20x se hacen 0, y me queda que más 5 menos 8 nos va a dar la derivada de la función con respecto a x va a ser igual a menos 3 sobre 4x menos 1 elevado al cuadrado. Y ya hemos terminado nuestra derivada. ¿Sí? Implica leer después del igual. Es decir, ir interpretando todo lo que está después del igual. ¿Sí? Y eso fue lo que... Entonces, voy a continuar con una siguiente regla. ¿Sí? Vamos a continuar con la regla 13. Me la voy a llevar a mi cuaderno. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo que no me gusta otra vez? Vamos a ver, llevo la regla a mi cuaderno para que la identifiquemos y estemos seguros. Perdón, esta ya la vimos, perdón. Esta ya la vimos, la que vamos a ver es la 13. Vamos a ver la 13. Bien. Ahí está la regla 13. Y la voy a poner aquí abajito.
Y veamos, ¿qué voy a, ¿cómo voy a identificar las funciones con las que puedo derivar con esta fórmula? Ah, pues porque tienen raíz cuadrada o raíz quinta o raíz cúbica o raíz enésima. ¿Sí? Son polinomios, raíces de... Ah, perfecto. Vamos a ver entonces, vamos a ver entonces cómo aplico esta regla. ¿Sí? Vamos a ver. Primero, pues se aplica para este tipo de funciones. Veamos. Y es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De 2x al cuadrado menos 3x, por ejemplo. Ahí está. Vamos a pensar en esto. Vamos, algo más sencillo, sencillito. 2x al cuadrado menos 3x. Entonces, ¿cómo derivo eso? Pues, ¿cómo sé que con esta fórmula voy a derivar a esta función? Por esto, miren, porque aquí se ve una raíz cuadrada de u. Esto que está adentro de la raíz es u, y esto que está es la raíz cuadrada. Entonces, como siempre, voy a identificar quién es u. Esto es u. Por lo tanto, voy a necesitar, si se dan cuenta, la derivada de u. Entonces, u va a ser igual a 2x al cuadrado menos 3x. La derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada de esto, va a ser 2 por 2, 4, x es 3. Ya tengo la derivada de u con respecto a x. Ahora sí voy a derivar, o voy a ir con mi derivada. Entonces dice que derivada de y con respecto a x va a ser igual a, y dice que hay un signo menos, veamos, acá está, signo menos, todo esto, signo menos, bueno, entonces aquí está el signo menos. Dice que en la parte de arriba va a quedar la derivada de u con respecto a x, entonces que va a haber una división, ahí está la división, y en la parte de arriba va a quedar 4x menos 3, y en la parte de abajo va a quedar una potencia, veamos, vamos a decirlo de esta manera, es una potencia, esto es con lo que se derivaba una potencia, y por lo tanto vamos a ver esto válido que lo pusiéramos como y elevado a la 2x al cuadrado menos 3x elevado a la 1 medio. Órale, entonces las raíces son exponentes fraccionarios. Por lo tanto, esto que está aquí, esto es u, y esto que está acá es n. Ya con esto puedo derivar todo. Dice que en la parte de abajo va n, pero ¿cuánto vale n? N vale 1 medio. ¿Sí? N vale 1 medio. Entonces acá pongo 1 medio. ¿Sí? Y luego está multiplicado por u. Pero u vale 2x al cuadrado menos 3x. ¿Sí? Y elevado a la n. ¿Pero cuánto vale n? N vale 1 medio. Elevado a menos 1. Bueno, vamos a leerlo como se ve acá. ¿Sí? Este n sería un 2. Vamos a ver. Este sería un 2. Cuando está elevado al cuadrado, esto que está aquí es un 2. ¿Sí? Entonces, estamos aplicando mal la regla. Aquí sería n, sería un 2. ¿Sí? Voy a quitar esto para que no se hagan bolas.
discúlpenme, no lo vamos a utilizar de momento, lo vamos a utilizar en otro momento. Sí, este es n. Vamos a verlo. Este es n. Este es n. Este es u. Entonces, aplicando la regla, dice n, que es un 2, aquí está abajo, por u, que es esto, los paréntesis son multiplicación, elevado a la n, que es 2 menos 1. Y por lo tanto, ya nada más hago las operaciones. Vamos con las operaciones. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 4x menos 3 dividido entre 2, la operación que tiene prioridad es esta, 2x al cuadrado menos 3x elevado a la 2 menos 1 es 1. Perfecto. Como no hay exponente acá, bueno, si hay exponente es 1, puedo multiplicar este 2 por lo que está dentro. Si fuera de un 2 en adelante no lo podría hacer. Pero como aquí sí, sí se puede hacer, entonces lo voy a hacer. Derivada de y con respecto a x es igual a menos la división de 4x menos 3 por, entre 4x al cuadrado, 2 por 2x al cuadrado, menos 4x al cuadrado, menos 6x. Y prácticamente podemos observar que, que hemos terminado nuestra